Bienvenidos al Congreso Internacional de Geología, México 2016. El tema de esta ponencia es explotación de yacimientos no convencionales. Por venir por parte de la CNH, tal vez esperarían que habláramos un poco de los logros que se ha hecho en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Sin embargo, debido a que existen en la actualidad temas que son un poco relevantes, como es la explotación de este tipo de yacimientos, fue que decidimos en el grupo del comisionado enfocar esta presentación. La siguiente lámina, por favor. Antes de comenzar, quisiera decirles que todas las ideas que se van a presentar en estos minutos es para... Bueno, pues todas las ideas que vamos a presentar en estos momentos no son parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, son ideas del doctor Néstor Martínez Romero y del grupo que integramos su staff de comisionados. Por lo que nada tiene que ver con la comisión, son simplemente ideas. Y antes de comenzar con la presentación, quisiera decirles que vamos a hablar de 4 puntos principales. El primero de ellos es voy a tratar de convencerles de que México tiene una gran cantidad de reservas no convencionales. El segundo de ellos, de los que les voy a platicar y que también voy a tratar de convencerlos, es de que México cuenta con una regulación robusta en yacimientos no convencionales, lo cual permitirá la explotación de los mismos. Además de que cuenta con los hidrocarburos, también cuenta con la experiencia. El tercer punto es, voy a hablar sobre los mitos y realidades que se han generado en torno a la explotación de este tipo de yacimientos. Y finalmente quisiera concluir con una propuesta del comisionado Néstor Martínez, que más adelante se las voy a explicar. Bueno, este es el contenido. En general, el contenido abarca los 4 puntos que le acabo de comentar. México cuenta con una gran cantidad de recursos no convencionales, cuenta con regulación robusta que permite la explotación de los mismos, además de que existen mitos y realidades sobre la explotación de este tipo de yacimientos y la propuesta, a grandes rasgos. Como antecedentes, bueno, en la década de los 40 principalmente, se dio una crisis en la demanda de hidrocarburos, lo que generó que los precios de los mismos se incrementaran. Esto fue el principal factor que desarrolló, que inició la explotación de este tipo de yacimientos no convencionales, y inició en el año de los 40. Posteriormente, bueno, para esa fecha ya se conocía que existían hidrocarburos en yacimientos donde no se podían explotar económicamente debido a las propiedades petrofísicas del mismo. Es decir, tenían baja permeabilidad, pero ya se conocía que había hidrocarburos y que había grandes recursos prospectivos. Para los años 80 y 90, un ingeniero petrolero de Estados Unidos llamado George Mitchell fue quien estuvo investigando sobre las técnicas del fracturamiento hidráulico y experimentó con diferentes tipos de fluidos, diferentes tipos de apuntalantes, diferentes tipos de presiones, y fue que en el yacimiento Barnett, en Texas, fue donde comenzó a extraer este tipo de hidrocarburos, por lo que ya se conocía desde los años 40. Desde los años 40 se creó el déficit, ya se conocía que existía este tipo de hidrocarburos, pero fue este señor, que posteriormente fue llamado el padre de los yacimientos no convencionales, quien dio pauta a que se extrayeran este tipo de fluidos, o la cantidad, lo que produce hoy internacionalmente Estados Unidos, como shale gas y shale oil. Y ya para el año 2012, pues más de 2.5 millones de fracturamientos hidráulicos se habían realizado a nivel mundial, y más de 1 millón de ellos se habían realizado en Estados Unidos. Este es el antecedente de cómo surgió la explotación de yacimientos no convencionales. Bueno, y ustedes pensarán que tal vez el fracturamiento hidráulico y los pozos horizontales fue lo que dio el desarrollo de este tipo de yacimientos. En realidad, eso es mentira.
sí fue uno de los factores que contribuyó a la explotación de estos yacimientos, pero realmente el motivo principal por el cual se desarrollaron este tipo de yacimientos fue que los propietarios de las tierras, como saben, en Estados Unidos son propietarios del subsuelo. Entonces, al saber que existen este tipo de hidrocarburos y esta gran cantidad de recursos, bueno, pues ellos querían hacer negocio y entonces decidieron que el primer motivo es querer hacer el negocio. Entonces, el gobierno de Estados Unidos dio impulsos para que este tipo de hidrocarburos se desarrollaran, por lo que uno de ellos fue la reducción de impuestos, el bajo costo en las regalías. El otro de ellos es que además en Estados Unidos se contaba con grande infraestructura propia del desarrollo de los yacimientos convencionales, por lo que no era necesario construir demasiados ductos para la producción y el transporte de estos hidrocarburos, además de la necesidad de Estados Unidos de convertirse en un país autosuficiente energéticamente hablando. Esto es algo importantísimo porque antes de la explotación de estos yacimientos, Estados Unidos importaba hidrocarburos. Después de que comenzó a explotar los yacimientos de lutitas de aceite y gas, Estados Unidos se convirtió en un país autosuficiente y además comenzó a exportar hidrocarburos, se convirtió en un exportador neto de hidrocarburos. Entonces estos fueron los principales motivos por los cuales se desarrolló los no convencionales, que lo que ayudó a ese desarrollo pues, fue el fracturamiento hidráulico y los pozos horizontales, pero estos fueron los principales mecanismos que motivaron el desarrollo de los no convencionales. Esta es una lámina que ya se ha presentado en muchos foros, es una lámina de Petróleos Mexicanos, en la que dice, se muestran las cuencas en donde existen los yacimientos no convencionales, desde la cuenca Tampico-Misantla hasta la cuenca de Veracruz, y la estimación de Petróleos Mexicanos es de que cuenta con 60.200 millones de barriles de petróleo crudo equivalente no convencionales. Adicionalmente, la Agencia Internacional de Energía también hizo esos cálculos. La Agencia Internacional de Energía estima que México cuenta con un volumen de 122.100 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de recursos prospectivos. Si comparamos estos volúmenes con la producción que México tiene al día de hoy, desde 1938, que fue la expropiación de la industria petrolera, bueno, pues si nos vamos inclusive con el más bajo, la estimación de Petróleos Mexicanos, este valor es mayor que todo lo que ha producido México desde la expropiación petrolera hasta el 2016. Entonces, en ese contexto, pues México cuenta con una gran cantidad de recursos prospectivos en no convencionales. La siguiente lámina es simplemente ejemplificar lo que ya les acabo de comentar. Es también otra lámina que muestra Petróleos Mexicanos. Esta le falta un poquito de la actualización. La verdad ya no pude poner las cifras adecuadas, pero el total de lo que ha producido México al día de hoy es alrededor de 57.5 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Los recursos no convencionales ya comentamos que son del orden de 60.2 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente, y los recursos prospectivos convencionales son del orden de 54.6 millones de barriles. Es decir, aún así los recursos prospectivos no convencionales son más del 100% que los convencionales y más del 100% de lo que ha producido México desde el 38 a la fecha. ¿Y cómo nos ubicamos a nivel global? Esta es una lámina de la Agencia Internacional de Energía en donde se muestra que México se ubica en el 8º lugar para aceite en lutitas con un valor de 13.000 millones de barriles, y se ubica en el 6º lugar para gas en lutitas con un valor de 545 millones de millones, 545 billones de pies cúbicos de gas en recursos prospectivos. Lo que les quisiera ejemplificar en esta lámina es una fotografía de cómo se dio el desarrollo de los no convencionales en Estados Unidos. Como ya habíamos comentado, ya se sabía que existía el hidrocarburo, en este caso en yacimientos de baja permeabilidad, las lutitas, y ya se producía este hidrocarburo, pero los pozos tenían baja productividad, realmente no tenían buena producción. Entonces se ve claramente cómo desde el 2012 hasta aproximadamente 2010,
las producciones de estos hidrocarburos eran bajas. Esta es una lámina para la producción de aceite en yacimientos de baja permeabilidad. ¿Y dónde se ve el quiebre? Pues desde el 2010 para adelante. Recordemos que en 1997 este ingeniero petrolero George Mitchell fue el que se llama padre de los yacimientos no convencionales, fue el que desarrolló las técnicas adecuadas para explotar este tipo de yacimientos. Y entonces aquí se ve claramente cómo Estados Unidos se vuelve un país energéticamente independiente y exportador de petróleo y gas. La siguiente lámina ejemplifica lo mismo, pero esta es para la producción de gas. Igualmente, desde el 2002 se ve que se está produciendo gas en yacimientos no convencionales y en el 2010, 2008 se observa el quiebre en la producción de Estados Unidos. En esta lámina quisiera ejemplificar las diferentes posturas de los autores en referente a las propiedades petrofísicas de los yacimientos. ¿Cómo se clasifican los yacimientos no convencionales? Hay autores que dicen que lo clasifican en función de la permeabilidad, es decir, para valores de permeabilidad menores a 0.1 milidarcis, se dice que los yacimientos son no convencionales, y de 0.1 milidarcis para arriba se dice que los yacimientos son convencionales. En la parte baja podemos observar a aceite y gas en lutitas y a los yacimientos de CBM, que es yacimientos de gas contenidos en vetas de carbón. La rentabilidad de estos yacimientos se incrementa obviamente conforme la permeabilidad se incrementa, y pues los yacimientos convencionales son más fáciles de desarrollar que los yacimientos no convencionales. La siguiente lámina es otro enfoque, es otra clasificación. No simplemente consideramos la permeabilidad, también se considera la viscosidad, porque un yacimiento no convencional también puede ser un yacimiento de aceite pesado, pero que tenga pues bastante viscosidad. Entonces también los yacimientos de aceite pesado con alta viscosidad son yacimientos no convencionales. No solamente, a pesar de que tienen alta permeabilidad, pues tienen alta viscosidad, por lo que los hace un yacimiento no convencional. ¿Y cómo se dice? ¿Fracturamiento hidráulico o fracking? Pues en general en el mundo petrolero pues se conoce como fracking. Internacionalmente todo el mundo lo llama fracking. Y muchas cosas se han dicho del fracking, ¿no? Que el fracking es malo, que causa... Está desde la señora que abre el grifo y le pone un cerillito al grifo y sale el gas y se explota el gas, hasta las personas que dicen que el fracturamiento hidráulico causa daños nocivos a la salud, que los aditivos que se utilizan en el fracturamiento hidráulico son cancerígenos, que genera terremotos, que el fracturamiento hidráulico genera terremotos. Y en general hay dos grupos que están divididos: los que apoyan al fracturamiento hidráulico y los que no lo apoyan. Los que no lo apoyan pues son todo este tipo de personas que dicen que el fracturamiento hidráulico es malo, que no se debería de hacer. Inclusive hay libros en México que dicen fracking, cómo evitarlo y cómo evitar que acabe con México. O sea, se han publicado este tipo de libros que dicen que el fracturamiento hidráulico es malo. Sin embargo, existen otro grupo de personas que dicen que el fracturamiento hidráulico es bueno siempre y cuando se realice de la manera adecuada. Es decir, si se realiza con la normatividad adecuada, si se monitorean las fracturas, si se cuidan los acuíferos, pues es una técnica para extraer todos esos recursos no convencionales de los que ya les había platicado, generar seguridad energética para el país. Y además, como recordemos, el gas natural es la energía fósil que menos CO2 produce en la quema durante su combustión, y además es el hidrocarburo que es considerado como la transición entre los hidrocarburos fósiles y las energías limpias, las energías renovables. Además de que este tipo de actividades generaría ingresos al país, generaría trabajos adicionales y generaría una seguridad energética para México. Entonces son esos dos grandes ramas, los que lo apoyan y los que no lo apoyan.
Derivado de todos estos grupos, en algunos lugares se han generado prohibiciones y moratorias. Es decir, algunos estados de diferentes países, no solo Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, han generado prohibiciones al fracturamiento hidráulico. Lo mismo que esas prohibiciones, bueno, terceros independientes como lo que es la Agencia Internacional de Protección Ambiental de Estados Unidos, la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos y la Academia Nacional de Ciencias en Reino Unido han desarrollado estudios para ver, es un tercero independiente para ver cuál de los dos grupos para favorecer a que apoya el fracturamiento hidráulico o a cuál de los dos tiene la razón en general. Entonces, a partir de estos estudios que se ha realizado por medio de estas terceros independientes y que son academias de alto prestigio, en algunos estados se han anulado en este caso las moratorias, se han levantado las moratorias y han continuado con el fracturamiento hidráulico. Sin embargo, en algunos otros estados pues no se han levantado las moratorias, tal es el caso o el ejemplo de Nueva York. En Nueva York sigue prohibido el fracturamiento hidráulico, pero muchas de esas prohibiciones obedecen a cuestiones políticas que no tienen nada que ver con la parte técnica. Otro ejemplo de ellos es que en Massachusetts prohibieron la construcción de molinos para la generación de energía eléctrica porque les afectaba visualmente a una zona residencial y decían que las aves que iban a pasar por ahí se iban a estrellar con las alas y se iban a morir. Entonces, realmente el motivo de fondo es político y no es nada que ver, no tiene nada que ver con la parte técnica, porque ya contamos con estudios de terceros independientes de alto prestigio que dicen que el fracturamiento hidráulico se puede realizar siempre y cuando se haga de manera adecuada. Y quisiera hablarles un poquito de la historia del fracturamiento hidráulico, cómo fue que se fue desarrollando. Ya les había comentado sobre el ingeniero George Mitchell, pero sí les quisiera comentar que el fracturamiento hidráulico no es nuevo. El primero se realizó en el año de 1947 y se realizó en Estados Unidos en el pozo que se llama Kepler 1 en el campo Houghton. Al siguiente año, en 1948, la compañía Stanolin Oil and Gas Corporation comenzó a desarrollarlo, comenzó a masificarlo. Y 2 años después de 1947, es decir, en el 49, la compañía Halliburton patenta el proceso de fracturamiento hidráulico y comienza a desarrollarlo de manera masiva. Para el año 52, el primer fracturamiento hidráulico se realiza fuera de Estados Unidos y se realiza en la Unión Soviética. Y 2 años después, en el año 57, ya se comienza a visualizar cómo modelar este tipo de operaciones y se comienzan a desarrollar modelos de fracturamiento hidráulico y simuladores para el fracturamiento hidráulico. Y en el año 1960, se realiza el primer fracturamiento hidráulico en México. O sea, no es nuevo en México, ya tiene desde los años 60 y tampoco es nuevo en la industria desde los años 1947. En las décadas del 77 al 85, bueno, pues el fracturamiento hidráulico se expande y llega a Alemania y Mar del Norte. Y en el año de 1997, este señor llamado George Mitchell, el padre de los no convencionales, le da el clavo para extraer los hidrocarburos de yacimientos de gas de lutitas. Este señor estuvo experimentando en un campo que se llama Barnett, en Texas. Y después, este señor hizo mucho dinero. Vendió su compañía con alrededor de 3.5 billones de dólares y construyó una zona residencial a las orillas de Estados Unidos que se llama Woodland. Entonces, este señor es el dueño de esta zona residencial. Pero, ¿este señor inventó el fracturamiento hidráulico? ¿O este señor descubrió los recursos no prospectivos? Realmente desde el 47 desde los 40 se conocía que existían estos recursos prospectivos y en 1947 se realizó el primer fracturamiento hidráulico. Entonces, esto no era nuevo. Lo que hizo este señor es que estuvo
intentando, y como ya los habíamos comentado, en Estados Unidos los dueños de la tierra también son los dueños del subsuelo, pues entonces una motivación económica fue lo que generó el desarrollo de este tipo en este caso del fracturamiento hidráulico. Posteriormente, para los años 2000, ya se tenían fracturamientos hidráulicos masivos, lo que llaman alto volumen, alta presión, y además con el desarrollo de los pozos no convencionales, pues se expandió la industria del fracturamiento hidráulico. Y para el año 2010 se realiza el primer fracturamiento hidráulico en pozos no convencionales en México. Entonces, el primer fracturamiento hidráulico en México fue en el 60 y en el no convencionales fue en el 2010. Para el 2012, ya lo habíamos dicho, más de 2.5 millones de fracturas se habían hecho a nivel mundial, y más de una de ellas pues en Estados Unidos, y actualmente pues ya se conocen las técnicas, ya son muy estudiados los simuladores, y lo que se está tratando de hacer es la mejora de la perforación de los pozos, reducción de costos, mejores fluidos de perforación, fluidos de fracturamiento hidráulico, mejores bombas, etcétera, etcétera. Está en el proceso de mejora de continua. Como parte de un fracturamiento hidráulico, bueno, esta es una figura idealizada. Realmente es un modelo matemático de cómo es una fractura, en lo que se puede observar la altura de la fractura, el largo de la fractura, el ancho de la fractura, pero es un modelo matemático, y cómo se visualiza y cómo lo hacen los simuladores, ¿no? El lado derecho es otra lámina de Petróleos Mexicanos, en las que se ve cómo son realmente las fracturas. Se visualizan por medio de microsísmica. Este es un pozo vertical y este es un fracturamiento hidráulico multietapas, en las que se pueden observar todas las fracturas que se generaron y que fueron detectadas por medio de microsísmica. Pero realmente, ¿qué es el fracturamiento hidráulico? O sea, algunos de ustedes dirán, ¿y eso con qué se come, no? ¿Qué cosa es el fracturamiento? ¿Y cuál es el reto principal de un fracturamiento hidráulico? Bueno, pues el reto principal del fracturamiento hidráulico es transportar el apuntalante desde superficie hasta el yacimiento. ¿Y cómo hacemos que ese apuntalante se transporte desde superficie hasta el yacimiento? Pues utilizamos un fluido. Ese fluido, que es el fluido que acarrea el apuntalante, y este fluido está constituido en la mayoría de los fracturamientos por 99.5% de agua y arena, y el resto son aditivos, que estos aditivos modifican las propiedades reológicas del fluido, en este caso del agua, para incrementar su viscosidad y generar mayor capacidad de acarreo, mayor capacidad de transporte de esta arena. Bueno, en general apuntalante, porque puede ser arena o puede ser otro tipo de material como bauxita, pero llamémoslo apuntalante. Y entonces, así es como funciona. El fluido se incrementa su viscosidad para poder acarrear este apuntalante desde superficie hasta el pozo y llevarlo a la formación, y finalmente tiene que romper su viscosidad, tiene que degradarse para que pueda fluir desde el yacimiento hasta la superficie nuevamente. Si no tendría caso, se generaría un taponamiento en el pozo, y lejos de generar un canal altamente conductivo, pues estaríamos echando a perder los pozos. El equipo que se utiliza en campo es básicamente Esta es una unidad de aditivos químicos, en donde se muestran cada uno de los hilos, y aquí se almacenan todos los aditivos. Cuentan con unas bombas que son dosificadoras, que están en función del gasto de fractura. Si se aumenta el gasto, aumenta la cantidad de aditivos; si se disminuye el gasto, se disminuye la proporción de aditivos. Una unidad que transporta el apuntalante. Esta unidad va dosificando el apuntalante en la mezcladora, y estas otras unidades, que son unidades de alta presión, en donde lo llaman manifolds, son manifolds, en donde realmente llega el fluido de la mezcladora, la succionan las bombas y lo regresan a los manifolds de alta presión, y estos manifolds pues se conectan a la cabeza del pozo, y de ahí se bajan hasta los disparos y posteriormente a la formación. Esta unidad es un mezclador, como ya les había comentado. Aquí es donde cae la arena. La arena es levantada por medio de estos tornillos
a esta tina de mezcla en donde cae la arena y caen los aditivos. Y estos aditivos y arena y mezcla y todo lo que lleva el fracturamiento hidráulico es enviado por medio de este manifold hacia las bombas, donde lo regresan con alta presión y posteriormente lo mandan a la cabeza del pozo y al yacimiento. Y este es un fracturador o una bomba de fracturas típica, es de las más poderosas que existen en la industria petrolera. Esto que se observa aquí como UV, pues son los radiadores para poder enfriar la bomba, y la bomba está localizada en la parte de atrás. Esta es la bomba. Esta bomba puede alcanzar alrededor de 22,000 PSI, de libras sobre pulgada cuadrada, un gasto de 5 barriles, de 15 a 20 barriles por minuto, y gastos de 60 barriles por minuto, 70 barriles por minuto a presiones bajas, como 5,000, 6,000 PSI. Y esta lámina ejemplifica un fracturamiento hidráulico típico en donde se observan los tanques de agua. Aquí se alcanza a ver el mezclador. Estas son las unidades para transportar la arena. Entonces el agua es enviada hacia el mezclador, en donde además van cayendo los aditivos químicos. Aquí está la unidad de aditivos químicos. Cae la arena que se transporta en el hopper o donde es levantado por medio de los tornillos. Posteriormente se envía hacia el manifold o el múltiple de baja presión. Es succionado por las bombas, por los fracturadores, que son estos que están aquí, estos de acá, y posteriormente regresado al múltiple de alta presión para ser bombeado hacia el pozo. Y ya de aquí del pozo baja hacia los disparos, y después de los disparos entra al yacimiento. En esta lámina lo que quisiera hacer el comentario es del volumen que se ha inyectado. Es un estadístico de Petróleos Mexicanos también, los pozos que se han fracturado, pozos horizontales que se han fracturado, de cuánto volumen se ha recuperado, es decir, de todo lo que inyectamos, de todo el volumen que inyectamos, no se recupera el 100%, siempre es menor el volumen que se recupera. Y estadísticamente a nivel mundial se recupera entre el 20 y el 30% del total del fluido que se inyecta. Y en estos pozos se demuestra que se ha recuperado alrededor del 10 al 15% de lo que se ha bombeado. Esta lámina, con esta lámina me gustaría explicar 2 puntos. Primero que nada, este es el comportamiento típico de producción de un pozo de lutitas. Esta es producción de aceite. Dos puntos. Primero, los yacimientos convencionales son grandes, pero las producciones, como pueden observar, después de un fracturamiento hidráulico son bajas. Entonces, una vez que se fractura un pozo, es necesario volverlo a refracturar. Esa es una de las cosas que... Y segunda, como son yacimientos de baja permeabilidad, se requieren no pocos pozos, se requieren miles de pozos para poder desarrollar este tipo de yacimientos. Entonces se requieren muchos pozos, y se requieren, además de que tener muchos pozos, refracturarlos posteriormente. Antes de entrar a la parte de regulación, me gustaría comentar que por iniciativa de la Secretaría de Energía se creó un equipo multidisciplinario, un grupo estratégico en el que participó la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Semarnat, el Centro Mario Molina, el CONACYT, Colegio de Ciencias, Petróleos Mexicanos, CONAGUA, el Servicio Geológico Mexicano y Pemex, y crearon un consejo para recopilar las mejores prácticas y las lecciones aprendidas a nivel mundial en la explotación de yacimientos no convencionales. Hubo visitas en diferentes países, como en Estados Unidos, Canadá, visitas en Argentina, y a partir de ello se desarrolló una regulación que la publicó la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en la que se enfocaron principalmente en 5 puntos. Antes de que se generara esta regulación, no existía otra de las instituciones
o dependencias que es fundamental para el desarrollo de este tipo de yacimientos no convencionales, que es la ASEA, la Agencia de Seguridad y Protección al Ambiente. Todavía no existía, sin embargo, se generaron la regulación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos se enfocó en 5 puntos principales. Uno de ellos fue integridad de pozos, en donde se verificaron o se cuidaron el diseño de las tuberías de revestimiento, que éstas soportaran las presiones, que no fueran a fallar. Se verificaron los asentamientos de las tuberías de revestimiento, los cementos que se iban a utilizar, la dureza de los mismos y el tiempo de fraguado además. Para la protección de acuíferos, lo que se cuidó fue la distancia mínima del acuífero más profundo con la profundidad a la cual se iba a llevar a cabo el fracturamiento hidráulico. Se cuidó también la ubicación de las macroperas en donde se iban a construir, donde se iban a construir las macroperas y dónde se iban a perforar los pozos y posteriormente dónde se iban a fracturar. Como ya vimos, este tipo de actividades como el fracturamiento hidráulico involucra una gran cantidad de movimiento de unidades pesadas. Todas las unidades que se mostraban alrededor, que en la foto son alrededor de 20 o 30 unidades, simplemente para hacer un fracturamiento hidráulico, sin contar los viajes que tienen que hacer para transportar la arena y para transportar el fluido con el que se va a fracturar. Entonces la ubicación de los sitios de perforación es muy importante. Se verificó que estuviera alejado de zonas rurales, de zonas urbanas. Además, también se cuidó la parte de los fluidos con los que se perforan los pozos y el fluido con el que se fractura y que se retorna. De ser posible, el fluido que se utiliza en un fracturamiento hidráulico se tiene que reutilizar, porque uno de los retos del fracturamiento hidráulico es el suministro de agua. Además de que se utilizan grandes volúmenes, bueno, pues esos volúmenes podrían ser utilizados por otros sectores, como es el agropecuario, como puede ser para consumo humano, y bueno, además el fracturamiento hidráulico estaría reduciendo esos volúmenes, especialmente en lugares donde hay escasez de agua. Y el fracturamiento hidráulico en general, que es el monitoreo en operaciones del control de los químicos, la planeación y el diseño de las operaciones de fracturamiento hidráulico. Todo esto se consideró en la regulación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en los lineamientos para los yacimientos no convencionales, la explotación de yacimientos no convencionales. Y como ya lo habíamos comentado, los riesgos de los cuales se enfocó principalmente fueron la parte de integridad de pozos, y los efectos en la comunidad, como son el ruido, el tránsito pesado, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los retos que vislumbramos nosotros para la explotación de yacimientos no convencionales? Bueno, impactos ambientales, el uso de suelo, como ya lo habíamos comentado, en dónde vamos a localizar los pozos a perforar, impacto social, abastecimiento de agua, y la tecnología y expertos. Son los que se vislumbran como retos principales para el desarrollo de los no convencionales, utilizando técnicas de fracturamiento hidráulico. Y a todo esto, tal vez se preguntan, ¿por qué si tenemos grandes recursos no convencionales, por qué es que Petróleos Mexicanos no los ha desarrollado, ¿no? ¿Por qué es que no tenemos las producciones que tiene Estados Unidos? Y realmente ya comentamos que tenemos cerca de 60,000 millones de barriles de petróleo equivalente no convencionales. ¿Por qué es que en este momento no se tienen las producciones como tienen en otros países? Bueno, la explicación es que Petróleos Mexicanos, pues por ser una empresa productiva del Estado, cuenta con un budget, un presupuesto limitado, entonces, y además tiene una cartera de proyectos con la que los proyectos compiten unos con otros. Entonces, el desarrollo de estos yacimientos no es que no sea rentable, simplemente que hay proyectos más rentables que estos, con los que compite, y esos otros proyectos son los que ganan el dinero y se adjudican para la producción de hidrocarburos. Entonces, estos no compiten, estaríamos comparando manzanas con peras. Entonces,
Entonces no estaríamos comparando peras con peras y manzanas con manzanas. Y por lo que la propuesta no de la CNH, sino la propuesta del comisionado Martínez es crear una empresa productiva del Estado independiente a Petróleos Mexicanos, con recursos propios, enfocada al desarrollo y la explotación de hidrocarburos no convencionales. Es decir, sacamos los no convencionales de los convencionales y comparamos peras con peras y manzanas con manzanas, y ya que compitan los proyectos no convencionales entre sí, y de esta forma ya se podría dar al desarrollo de los no convencionales. Y ya como conclusiones me quisiera decir que México dispone de grandes recursos en no convencionales, que además de disponer de esos recursos, cuenta con una regulación que permite la extracción de estos recursos, que es robusta, que cuida los acuíferos, que cuida a las gentes, que cuida al medio ambiente, que los riesgos del fracturamiento hidráulico, sí existen riesgos, pero estos son manejables, y finalmente, pues que la propuesta es crear una empresa productiva del Estado para la extracción de estos recursos. Y pues muchas gracias por su atención. Bueno, sí. Muchas gracias. Maestro Héctor Silva, muy amable, muchas gracias. 3 cuestionamientos de parte del público, de parte de los presentes, preguntas, por favor, a ver si alguien me ayuda aquí con el micrófono, por favor. Mire, acá, por favor, maestro. Si le lleva el micrófono acá, Rigo, por favor. Adelante. Gracias. Felicidades por la plática, muy ilustrativa. Clemente Santamaría, de la Asociación Mexicana de Geólogos. Mi pregunta es respecto a los datos que nos dio maestro sobre la infraestructura que tiene Estados Unidos, sobre todo en el sur de Texas, la continuación del Eagle Ford. Eso lo hace barato la explotación porque tienen toda la infraestructura. De hecho, aprovecharon su propia infraestructura. Pero si le damos continuación hacia la parte de México, ¿de dónde vamos a sacar tanta infraestructura? Porque hay que crearla, ¿no? Ese, de hecho, es uno de los retos para la explotación de los yacimientos no convencionales en México. Había otra pregunta que me salté, en donde, gracias a su pregunta, pues ya me vino a la mente, y decía que algo así como que México y Estados Unidos es lo mismo, o sea, que se puede hacer lo mismo en Estados Unidos que en México. Y una de ellas, la respuesta es que en Estados Unidos ya se tenía la infraestructura, derivado de la producción de los hidrocarburos convencionales. En México, para producir estos no convencionales, pues se tendría que construir la infraestructura. Si no mal recuerdo, pues ya hay planes para la construcción de gasoductos, el Senagas. Ya, bueno, más adelante creo que van a platicar. Mejor lo dejo a los expertos, pero ya hay planes para la construcción de gasoductos. Bueno, ese es un reto en México. No se tiene la infraestructura. Se tienen los recursos prospectivos, pero no hay infraestructura para... Eso incrementaría el costo de los proyectos, porque además pues se tienen que evaluar por medio de indicadores económicos, relación beneficio-costo, valor presente neto, y se tienen que tomar en cuenta pues, las inversiones que se tienen que realizar, la construcción de estos gasoductos para poder desarrollar estos recursos. Bien, otra pregunta por allá. Ya tiene el micrófono. Buenos días, Héctor. Muchas felicidades por compartir esta información con nosotros. Humberto Salazar, de Petróleos Mexicanos. 2 preguntas sobre la información que mostraste. Por un lado, muestras la cuantificación de recursos prospectivos por parte de Pemex, pero también muestras los datos de la Agencia Internacional de Energía. La pregunta es, y respecto a la CNH, ¿cuál es la cuantificación que establecen ustedes? Segunda pregunta, respecto a las obvias diferencias entre México y Estados Unidos,
¿cuál es la estrategia del gobierno federal y cuál sería la posición del gobierno federal y cuál sería entonces la estrategia de la CNH, dadas estas obvias diferencias, para la explotación de estos yacimientos no convencionales, en particular gas y aceite de lutita? Bueno, me gustaría abordar la segunda pregunta primero. La segunda pregunta es, realmente la opinión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos no es lo que estamos mostrando aquí. Esta es una opinión particular del comisionado Néstor Martínez, en la que él propone crear una empresa productiva del Estado, en donde se excluyan los yacimientos convencionales de los no convencionales y se le dé recursos propios a esa empresa productiva del Estado para que pueda desarrollar estos hidrocarburos. Esa sería la propuesta, pero no de la CNH, sino la propuesta del comisionado. La de la CNH o la del gobierno federal, ¿cuál es la situación o posición? Realmente no necesitaría comentarlo, investigarlo, porque realmente, así como gobierno federal, no podría dar esa respuesta. Sí, le pido una disculpa, pero lo investigo y se lo digo. ¿Y la primera pregunta cuál fue, perdón? Respecto a los números que muestras en la cuantificación de recursos prospectivos, Petróleos Mexicanos 60, la Agencia Internacional de Investigaciones 122, perdón, de energía, pero la CNH, ¿qué número es el que avala? Bueno, la Comisión Nacional de Hidrocarburos avala las reservas de hidrocarburos, de aceite y petróleo en los yacimientos de México. Pero los recursos prospectivos, de hecho, están publicados, las reservas, los datos que tenemos publicados son el 1 de enero del 2015, son de un año anterior. Y los recursos prospectivos realmente no los certifica, no los avala la Comisión. Serían las reservas. Allá atrás una pregunta más, por favor. Sí, bueno. Carlos Tejeda, de la ESA Ciencias de la Tierra, del Instituto Técnico Nacional. Es obvio que Pemex tiene la información para los recursos prospectivos y obviamente se ha basado en el contenido de la materia orgánica que se encuentra contenida en esas rocas, vamos a decir las rocas oleogeneradoras. En ese sentido, pues se ha visto o se está viendo que más o menos tenemos datos aproximados y no hemos estudiado, que yo sepa a fondo, todo este tipo de rocas generadoras. Debemos de conocer el tipo de materia orgánica, el grado de madurez, si se transforma en oil gas o en gas shale. A lo que voy es de que nos falta hacer esa prospección. ¿Cómo se empezaría? La prospección superficial. Dejamos hace tiempo, cuando estuve en Pemex, dejamos hace mucho tiempo de hacer la prospección superficial. Se necesita nuevamente conocer las rocas generadoras de hidrocarburos, al menos superficialmente, y luego entonces con métodos sísmicos llevarlos hacia el subsuelo. Se requiere eso, para que nosotros sepamos efectivamente cuál es el potencial verdadero de los oil gas, o shale gas. Incluso podemos tener rocas que se llaman kerogen shale, como la de la Grand River Shale de los Estados Unidos, que se explota a cielo abierto y produce por pirólisis hidrocarburos. O sea, requerimos eso. Aquí está la población del futuro. Si le pueden dar, la CNH puede dar tantos proyectos a las universidades para ir conociendo todas estas rocas generadoras. Eso es mi opinión. Gracias. Gracias. Mire, vamos a hacer la última pregunta. El ingeniero Martel quiere hacer una pregunta. Dile, por favor, tráete al ingeniero Martel. Entendí que el volumen de reserva para no convencionales es, a lo mejor lo oí muy rápido, 60,000 millones de barriles. Son recursos prospectivos. Sí. Bueno, hay dos unidades estratigráficas que son las que ha puesto atención Petróleos Mexicanos. En el Cretácico, la Eagle Ford, y en el Jurásico, el Titoniano, el Pimienta o la Casita, según va cambiando el nombre. Si no se perforan estos pozos que salen muy caros para nuestras condiciones en México, ¿cómo pueden evaluar esos volúmenes prospectivos si no se hace cuando menos un pozo por año, porque ya tiene rato que no se perfora un solo pozo, para poder evaluar esos volúmenes?
pues tiene razón, ingeniero. Se tendrían que evaluar, solo son estimaciones que ha hecho la Petróleos Mexicanos en su momento y la Agencia Internacional de Energía. Y como pueden ver, pues realmente es muy disparado el número. Algunos dicen que son 60 miles de millones y el otro dice que es el doble. O sea, sí, pero independientemente del número, si tomamos el estimado de Petróleos Mexicanos, el más bajo, pues este es aún mayor que lo que ha producido México. Ese sería el mensaje. Y también recordar que no son recursos, no son reservas 1P, sino que son recursos prospectivos. Todavía se tiene que evaluar y determinar si realmente ese volumen de hidrocarburos existe o no existe. Muy bien. Maestro Héctor Silva, en representación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a todos ustedes muy agradecidos. Le vamos a entregar un reconocimiento, un diploma por su presentación. Muchas gracias. Buenos días.